Voy a repetir lo que empecé diciendo cuando empezamos Juan 15. ¿Qué es lo que tenemos en Juan 15? Al menos en la parte inicial, en la primera parte del capítulo 15. Lo podemos resumir de esta manera, que así como una rama solo puede dar uvas mientras permanece unida a la vid o al tronco, así los verdaderos creyentes, y en esta metáfora los creyentes somos simbolizados como ramas, así los verdaderos creyentes dependen de Cristo, que es la vid, the vine, el tronco. Dependen de Cristo para dar fruto para Dios. Y para que ese fruto continúe y aumente, los creyentes somos exhortados a perseverar en Cristo. Ese es básicamente, en lenguaje sencillo, corto, lo que nosotros tenemos en este capítulo 15. Hay tres cosas que yo quiero decir de este pasaje que surgen de este texto, tomando en cuenta que somos comparados como una rama que da frutos, una rama que da uvas, la vid, el pámpano. La palabra pámpano quiere decir una rama. Nosotros somos los pámpanos. Cristo es la vid, el tronco, the vine. El Padre es el viñador, el que limpia, el que purifica, el que poda, si se quiere, la rama. Hay tres cosas que yo quiero decir de este pasaje. La primera es la siguiente. Después al final hago algunas observaciones. Y la razón por la cual he querido ir así es porque Juan 15 es uno de esos textos bien conocidos en la Biblia. Es un pasaje muy conocido. Permaneced en mí y yo en vosotros. Separados de mí nada podemos hacer. Yo creo que hay veces en la familiaridad de un pasaje hay el peligro de perdernos de vista su sentido, su esencia, el corazón de lo que se está tratando de decir. Hay tres cosas que yo voy a decir y la primera, todas van a surgir de este pasaje. La primera dice así: las ramas son las personas que no permanecen y no llevan fruto, serán echadas fuera y arderán en fuego. Eso es lo primero. ¿De dónde tomo eso? Versículo 6. El que en mí, dice Jesús, no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los que recogen y los echan en el fuego, y los recogen más bien, y los echan en el fuego y arden. Básicamente está diciendo aquí que no permanecer y no llevar fruto resultará en que esas ramas sean echadas fuera y ardan en fuego. En los labios de Jesús, el uso de la palabra fuego estaba bien emparentado con la realidad del infierno. Era la manera de expresar el horror del infierno y lo que se experimenta o se experimentará en el infierno. Y esto lo tomamos de Mateo 5:22, de Mateo 7:19, de Mateo 13:40 y de Mateo 13:42. En la boca de Jesús, la palabra y el concepto fuego está de alguna manera unida a la realidad del infierno. Ahora bien, primero yo quiero aclarar algo de este pasaje. Y es que este versículo no enseña que las personas pueden perder su salvación. No. ¿Y por qué digo eso? Porque la enseñanza completa de la Escritura es la siguiente: a quien Dios salva, Dios preserva hasta el fin. A quien Dios justifica, no vendrá a condenación. O a quien Dios adopta, nunca abandona. Esta es la clara enseñanza de toda la Escritura.
A quien Dios salva, preserva hasta el fin. Mis hermanos, este pasaje no está enseñando que hay cristianos que algún día van a perder su salvación. El que se pierde y estuvo en la iglesia es que nunca lo fue. Eso es lo que nosotros tenemos en toda la Escritura. El mismo Jesús, en el mismo libro de Juan, dijo lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Esto está en Juan 10:27. Y no perecerán jamás. Esto es Jesús diciendo. Ahora alguien diría, ¿y por qué alguien que ha recibido vida eterna no va a perecer jamás? ¿Será porque tiene una clase de resistencia y una clase de fuerza de voluntad? ¿O es porque es un hombre muy piadoso y muy santo y él obedece toda la palabra de Dios y él siempre ora y él siempre lee la Biblia? No, Jesús dice, no perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué un verdadero creyente no se pierde? Porque Cristo lo asegura, porque Cristo lo tiene en su mano. Esa es esperanza, mis hermanos. Porque decirle a alguien, oye, cuidadito, porque tú puedes perder tu salvación, eso no son buenas noticias. Sería buena noticia decirle, mira, Gerson ha sido adoptado, perdonado, tiene la justicia de Cristo. Eres amado por Dios. Ahora, si tú pecas 20 minutos antes de morir y no te arrepientes, tú te vas para el infierno. No habría nada que cantar. ¿Que yo puedo perder mi salvación? Yo tengo que asegurarme de portarme bien y andar derechito para no perder mi salvación. No, ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es, pórtate bien y anda derechito por cuanto has sido salvo. Todo esto no está enseñando. Juan 15 es una parábola y no está enseñando que un verdadero creyente puede perder su salvación. Más bien, esto es una confirmación de dos cosas. Número uno, confirmación de que puedes estar cerca de Cristo y no ser de Cristo. Y eso yo lo considero por encima de un Ponzi scheme, por encima de cualquier estafa. Ese es el más grande de todos los engaños. Pensar que eres de Cristo porque estás cerca de Cristo. Juan lo decía de esta manera. Usted recordará en su primera epístola, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Escuche qué tan elocuente es él para decir esto. Salieron de nosotros personas que habían estado con la comunidad, pero se fueron en algún momento, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Lo que este versículo nos está enseñando es que puedes ser, escucha bien, amigo o amiga, puedes ser una rama que de una manera superficial estás en la vid. Que de una manera visible eres parte de la comunidad, has hecho profesión de fe, pero aún así no ser de Cristo. Eso es un engaño. Eso es un engaño. Pero lo que esta metáfora también nos confirma es algo más terrible todavía. Y es el hecho de que tú puedes estar cerca de Cristo y al final perderte. Eso ya no es el mayor de los engaños, esa es la mayor de todas las tragedias. Una persona puede hacer profesión de fe, es decir que es cristiano. Una persona puede identificarse como creyente,
Puede decir que es un cristiano y no serlo. Y si permaneces así y mueres en ese estado, te perderás por siempre. Palabras como estas, las de Juan 15, están puestas aquí para sacudir a algunos, para estremecer a algunos, para incomodar a algunos, especialmente si estás engañado. Jesús lo dijo. ¿Cuántos creen que Jesús es la persona más amorosa que ha caminado sobre la tierra? El más compasivo, el más sensible, el más tierno. Y ese ser dijo esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo empieza una vida que hace la voluntad del Padre? Arrepintiéndose y confiando en Cristo para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Muchos me dirán en aquel día. Muchos, no dice algunos, dice muchos me dirán en aquel día. Si usamos esa palabra para representar, digamos que nosotros somos los únicos cristianos de este planeta. Esa palabra muchos no está refiriéndose a 5, 4. No se correspondería a la cantidad de personas que hay acá. Ese muchos yo creo que sería probablemente un 30%, un 40%. De otra manera, no tendría sentido decir muchos. ¿Qué te dirán en aquel día? Oh, me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Ok, estas personas ni siquiera son solamente personas que llegan los domingos y llegan tarde. No, estas son personas que están involucradas. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, el Hijo de Dios va a decir estas palabras que van a sonar terriblemente en el alma de muchos pecadores que pensaron que eran de Él porque habían hecho de alguna manera profesión superficial de fe. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Puedes estar cerca de Cristo y no ser de Cristo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y puedes estar cerca de Cristo y al final perderte. Yo quiero que escuche usted, en los años 1800, el obispo de Liverpool, en Inglaterra, J.C. Ryle, comentando acerca de estas palabras, yo creo que lo dice bien. Hay muchos cristianos profesantes en cada iglesia de quienes su unión con Cristo es solo formal y externa. Algunos de ellos se han unido por el bautismo o por la membresía. Otros aún van más allá de eso y son incluso los que saben y hablan mucho de la Biblia. Una persona puede saber muchísimo de la Biblia y estar en camino al mismo infierno. Si no tiene una vida que lo distinga con el amor, la humildad y el carácter de Cristo, no tiene ningún derecho de llamarse cristiano, aunque estudie teología. Pero todos, dice J.C. Ryle, carecen de una cosa que es necesaria. Aunque no resisten a los servicios, los sermones y los sacramentos, no hay gracia en sus corazones. No hay fe y tampoco la obra interna del Espíritu. Ellos no son uno con Cristo. Su unión con Él es solo nominal, no real. Por eso es bueno parar como iglesia, como congregación.
Porque sería terrible que vivas una mentira de que pensando porque o te criaste en una iglesia que automáticamente eres cristiano, o porque tu cónyuge es cristiano, ya eres cristiano, o porque un día repetiste una oración. Por eso es importante parar, para que de alguna manera el Espíritu de Dios te convenza en lo que necesita convencerte. Y peor aún, que el día que Dios diga que te vas, que te vayas fuera de Cristo. Y eso puede pasar en cualquier momento. Qué trágico sería que estando cerca de Cristo, no solo no seas de Cristo, sino que te pierdas por la eternidad. No hay nada más importante para ti que nosotros nos detengamos y meditemos y que tú le pidas a Dios. No hay nada más importante que vacuna, que aprobaron Pfizer, que me pongo o no me pongo. Eso no es importante. Que si salió Trump o si salió Biden, eso no es importante. Es importante si de verdad eres de Él. Y si no lo eres, amado, arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesucristo. El que viene a mí, Él dijo, yo no le echo fuera. Eso es lo que tú necesitas. Hay algo más terrible que el hecho de que no te aumenten el sueldo o que te hayan negado una petición de inmigración. Hay algo más terrible que eso, y es que te pierdas por la eternidad. Eso es terrible. Eso es trágico. Y necesitamos parar y escuchar que Jesús nos está diciendo esto. Hay ramas que no son mías. Y el ejemplo de los discípulos lo tenían ahí. Judas estaba con ellos, pero no era de ellos. Nadie supo que era Judas hasta el final. Incluso ellos hicieron algo que es piadoso y que es sabio y es prudente. Ellos se preguntaron, ¿seré yo? Él había servido con ellos, pero no era de ellos. Judas estaba cerca de Cristo y no era de Cristo. Estaba cerca de Cristo y se perdió. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. 2. Las ramas que permanecen en Cristo están gobernadas por su palabra y hacen oraciones que reciben respuesta. Eso es lo segundo que dice este pasaje. Las ramas que permanecen en Cristo están gobernadas por su palabra y hacen oraciones que reciben respuestas. ¿Por qué digo eso? Porque el versículo 7 en un sentido lo dice de esa manera. Si permanecéis en mí, y hemos visto que permanecéis en Él resulta en dar fruto, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Lo que Él está diciendo es, quienes permanecen en Cristo permanecen en sus palabras, son gobernados por su palabra y hacen oraciones que reciben respuesta. Vamos a ir a lo primero. Permanecer en las palabras de Cristo, permanecen en mis palabras, dice. O más bien, mis palabras permanecen en vosotros. Permanecer en las palabras de Cristo encierra por lo menos, puede ser muchísimo más que esto, pero no menos que esto. Encierra conocerlas, entenderlas, meditarlas,
reflexionar en ellas, confiar en ellas, tomarlas en serio y sujetarse a ellas. Implica que estamos enseñados y dominados por sus palabras. Nuestra vida, nuestra conducta y carácter deben estar informados, influenciados y formados por la palabra de Dios. No se puede permanecer en Cristo sin confiar en sus palabras, sin tomarlas en serio, sin obedecerlas, sin sujetarse a ellas. La pregunta que cabe es, ¿estoy viviendo una vida de obediencia a Dios? ¿Estoy viviendo una vida de justicia? ¿Mi caminar con Cristo se caracteriza por la piedad y la santidad? ¿Estoy amando? ¿Estoy perdonando? ¿Estoy sirviendo? ¿Estoy alejándome del pecado? ¿Estoy cortando con las cosas que no agradan a Dios, las relaciones que no agradan a Dios, las prácticas que no honran a Dios? ¿Estoy guardando mis ojos, mi corazón, mis pensamientos? No es menos que esto. Permanecer en Cristo no es venir a la iglesia los domingos. Es muchísimo más que eso. No es menos que esto, mis hermanos, pero es muchísimo más que eso. Ahora, esto también supone que sus palabras son el medio por el que Dios nos ayuda a perseverar. Son como el instrumento que Dios usa para preservarnos. Ya Jesús dijo que sus palabras son pan o alimento, son espíritu y son vida. Son aliento al alma desalentada, son fuerza para el débil y agua para el sediento. Pero si usted prestó atención al versículo 7, el texto dice, si permanecéis en mí, ¿y cómo lo dice? Y mis palabras permanecen en vosotros. Lo contrario a esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos, más bien a los fariseos. En Juan 8:37, escuche qué le dijo a los fariseos. Mis palabras no tienen cabida en vosotros. En realidad, si somos precisos, Él no dice, si ustedes permanecen en mi palabra. No es eso lo que Él dice. Aunque eso es cierto, y eso es una implicación de esto. Pero dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Es como decir que mis palabras encuentren un lugar en sus corazones o que mis palabras hagan morada en su interior. Esto no es solo conocer la Biblia, recitar versos y obedecerla mecánicamente. Es muchísimo más que eso. Cuando Él dice, y mis palabras permanecen en vosotros, habla de algo más íntimo, más entrañable o más familiar. No solo es un verso que me memorizo y recito. Mis palabras deben encontrar algo así como una casa cómoda, cálida, acogedora, dónde morar, dónde quedarse y dónde permanecer en el interior del creyente. Cuando uno sale varios días de su casa, sea porque tiene que hacer algo o porque se va de vacaciones, no hay nada como regresar a tu casa, ¿verdad? Bueno, este texto nos está diciendo algo parecido. Uno se siente cómodo y libre en su propio hogar. Su palabra debe encontrar como una casa donde permanecer en nuestro corazón. Sus palabras deben encontrar en el alma de un redimido un lugar acogedor, un lugar libre, un lugar cómodo. Pablo lo decía de esta manera, en Colosenses 3:16. Escuche cómo lo decía. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
So ya está hablando que no es algo externo, no es algo superficial, no es un versículo que me memoricé, no es un versículo bíblico que comparto en Instagram o en el chat de WhatsApp o en Facebook. No es un sticker que tengo en mi casa, en el carro. No es un cuadrito que está en la pared. No. Es una realidad de que sus palabras encuentran un lugar donde asentarse en nuestro corazón. Eso es lo primero. Y lo segundo es que este pasaje nos dice es que quienes permanecen en Cristo hacen oraciones que reciben respuestas. Eso es lo que él dice. Escuchemos cómo él lo dice. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Está hablando de la oración. Y os será hecho. Cuando una persona vive de tal manera, recibe la promesa de orar y de recibir lo que pide. Jesús dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Alguien dirá, yo pensaba que Gerson no era un predicador de la prosperidad. Yo pensaba que Gerson era un poquito más mesurado. Yo estoy repitiendo lo que Jesús está diciendo. Pide y os será hecho. ¿No se parece esto a una promesa de un predicador de la prosperidad que si pides algo con fe, Dios te lo va a dar? Y hay algunos que van a los extremos de que dicen que la fe tiene que tener materia prima. ¿Qué cosa quiere decir eso para los que nunca han tenido la desgracia de ser parte de una iglesia falsa? Eso quiere decir, muestra tu fe con una ofrenda gigantesca y Dios te va a dar lo que tú estás pidiendo. No, eso no es lo que está diciendo. Ciertamente, esto no es la falsa promesa de que Dios siempre responde todas las oraciones si tienes fe. No es una promesa absoluta, es una invitación a orar. Hay que orar, hay que pedir. Y cuando pida algo, mi hermano y mi hermana, no le diga a Dios todo el tiempo, Señor, y si es tu voluntad lo haces. Usted no tiene que decir eso todo el tiempo. Porque si no es su voluntad no se hace aunque usted no lo diga. Usted necesita algo, usted lo pide. Señor, no tengo un trabajo y tengo que mantener a mi familia. Note cómo suena esa oración así. Dame un trabajo y si no es tu voluntad, ¿cómo? No estoy diciendo que está mal orar así, pero lo que estoy tratando de decir es que no tengo que ponerle ese rótulo a todas mis oraciones. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a orar y decir, bueno, oré, pero si se hace... No, hay que orar con fe. Pedid, ¿y qué? Y se os dará. Buscad, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, todo aquel que busca y todo aquel que llama, se le abrirá. Ahora bien, Juan dijo, si tú pides algo conforme a su voluntad, Él te lo va a dar. Quiere decir que tú tienes toda la seguridad de que si le estás pidiendo algo que en ese momento no está conforme a su propósito, no te lo va a dar. Pero si le estás pidiendo algo que en ese momento está conforme a su voluntad, te lo va a dar. Ahora bien, esto es una descripción de que una persona tomada por la palabra, no separemos los versículos, porque Él está diciendo mis palabras permanecen en vosotros y vosotros permanecen. Ese tipo de persona, ese tipo de creyente,
hará una clase de oración que recibe respuestas de parte de Dios. Sí, es una invitación a orar, pero también es una explicación que las oraciones de aquel que persevera en dependencia de Cristo y quien ha sido tomado por la palabra, recibe respuestas. ¿Por qué? Porque están en armonía con la voluntad de Dios y agradan a Dios. El hombre y la mujer, el joven, la jovencita, tomados por la palabra de Dios, harán oraciones de una clase más elevada. Señor, hazme más humilde. La oración de alguien que está describiendo acá a Jesucristo no es constantemente: Señor, dame un mejor trabajo y que me paguen más, dame una casa, ya tengo una casa de 3, pero quiero ahora de 6, para que mis vecinos vean de que cuando se te sirve uno prospera, dame un carro nuevo, dame una esposa nueva. Y así van. Así no se caracteriza la oración de alguien que está tomado por su palabra, ¿verdad? Quien está tomado por su palabra ve a Cristo y lo ve tan precioso y tan dulce y tan deseable que dice: mira, Señor, aunque no me des nada de eso, yo quiero ser como tú. Dame gracia para reflejar tu santidad, tu piedad, tu compasión. Ayúdame a reconciliarme con esta persona. Te pido que me ayudes a discipular a mis hijos, a mi familia. Ayúdame a reflejar la humildad de Cristo en mi matrimonio. Ayúdame a servir, ayúdame a prosperar para poder ayudar a otras personas. Ayúdame a ser sensible con la necesidad de los demás. Ayúdame a morir a mi orgullo, a mi egoísmo, a mi ira, para yo servir y para yo ser un reflejo de Jesucristo. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por eso Dios responde. Por eso Dios responde. Mis hermanos, no estoy haciendo una apología a no orar por una casa. Ore por una casa. Si usted quiere comprar una casa, ore por una casa. Y que el Señor le dé una casa que usted está deseando y necesitando. Invite a la iglesia también a estar allá en la casa. Haga barbecues. Que sea una casa para que se llene la casa de personas. Y donde todas las semanas hayan personas ahí. Y tus muebles se dañen. Son muebles piadosos. Que se consuma, que no haya agua en tu casa, porque la gente que va siempre toma el agua ahí y se acaba el café constantemente. Que nosotros podamos ser gente que abre su casa. Que abre su casa y no es tan exquisito de que no, si tú vas a la casa de alguien tú tienes que avisarle. Qué bendición sería que podamos caer a la casa de quien sea en chancletas y en pijamas, mis hermanos. ¿No es eso glorioso? Que te caigan en chancletas y pijama. Ahí ya la clase de generosidad, desprendimiento y servicio de Cristo ha tomado esa comunidad. Que Dios nos dé eso, mis hermanos. Que Dios nos dé eso, mis hermanos. Que no te tengas que preocupar que tu baño esté limpio, ¿no? Visita. Y que vean que las bolsas que tú utilizas en la basura del baño es de Publix y que el hermano que entra, viene al final, lo cierra. Esa clase de... Eso pasa cuando una comunidad es tomada por Cristo. Cuando un hombre y una mujer miran a Cristo y dicen: ¡wow! ¡Qué precioso es Jesucristo! Yo quiero ser como Él. No va a ser perfecto, mis hermanos, pero que sea nuestro anhelo. Que sea nuestro anhelo. Amén. 3. Las ramas que llevan mucho fruto traen gloria a Dios y evidencian que son verdaderos discípulos. ¿De dónde tomo eso? De versículo 8. Las ramas que llevan mucho fruto
traen gloria a Dios y evidencian que son verdaderos discípulos. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Si usted es observadora, usted ya percibió algo de las palabras de Jesús que difieren de los primeros versículos cuando habló acerca de fruto. Ahora está diciendo aquí mucho fruto. Y así seáis mis discípulos. Jesús dice que Dios es glorificado por una vida que abunda de buenos y muchos frutos. Dios recibe gloria. Esto no es una cuestión de que lo tomo o lo dejo. No, esto no es take it or leave it. No, you better take it. Ya habíamos dicho que los buenos frutos son las buenas obras que nacen de un corazón renovado. Son las actitudes, las obras, las disposiciones llenas de amor, respeto, humildad de un creyente. Es la vida de santidad de un creyente. Santidad de conducta, de lo que hacemos, santidad de carácter. Y aquí Jesús nos dice que Dios recibe gloria cuando obedecemos y cuando llevamos mucho fruto. El Padre recibe gloria cuando vivimos en obediencia a sus mandatos. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, Dios recibe gloria. Y lo segundo que él dice en este versículo es que cuando llevamos fruto, estamos dando evidencia de que somos discípulos de Cristo. Estamos dando evidencia de que somos discípulos de Cristo. Cuando nuestra vida está marcada por la obediencia, estamos dando muestra de la veracidad de nuestra fe. Hoy a cualquiera se le llama cristiano. A cualquiera se le llama cristiano. Justin Bieber, para esta generación de cristianos, es cristiano. Justin Bieber. Kanye West es cristiano para muchos cristianos de hoy. Los frutos de una vida de piedad, santidad y justicia testifican que de verdad nos hemos convertido. Muéstrame tus frutos. Muéstranos una vida de obediencia en un periodo de tiempo. Entonces podemos decir, la verdad es que estás dando evidencia de que algo pasó en tu alma. Hubo un cambio en tu corazón. Dios hizo una obra en ti. No es perfecta, pero es una dirección totalmente distinta. Es el camino opuesto. Cuando caminamos en santidad, estamos mostrando que somos verdaderos creyentes. Estamos dando evidencia de que somos discípulos de Cristo. Una persona no tiene ni base bíblica ni derecho a llamarse cristiano si vive una vida de pecado, una vida de falta de arrepentimiento, si no se sujeta a la voluntad de Dios. Amigo, amiga, quizás esa sea la evidencia que necesitas. ¿De qué se caracteriza tu vida y tus actitudes? ¿De sujetarse a la voluntad de Dios? ¿De obedecer su palabra? Y si no es eso lo que se caracteriza, estás en serios problemas. Esas son las tres cosas que este pasaje nos dice. Las ramas que no permanecen y no llevan fruto serán echadas fuera y arderán en fuego. Las ramas que permanecen en Cristo están gobernadas por su palabra y hacen oraciones que reciben respuesta. Y número 3, las ramas que llevan mucho fruto traen gloria a Dios y evidencian que son verdaderos discípulos. Me gustaría hacer 3 observaciones breves, y al final unas breves palabras de aplicación. La primera observación
es que si usted prestó atención, aquí hay una progresión respecto a la idea de llevar fruto. Va de menos a más. Dice fruto en el versículo 2, dice más fruto en el versículo 5 y dice mucho fruto en el versículo 8. Hay un énfasis para que el creyente abunde en fruto. El creyente no puede decir, wow, he crecido tanto que me puedo tomar un break para dejar que mis hermanos me alcancen. Wow, cuánto amor he demostrado, cuánta gracia he demostrado. No. La vara está muy alta, ¿no? ¿Cuál es el modelo que tenemos? Nada más y nada menos que el Hijo de Dios que caminó una vida perfecta. Comienza con dar fruto, luego dice dar más fruto y luego llevar mucho fruto. Ahora, Jesús no es el único en hablar así, porque el mismo Pablo en sus cartas hablaba de que debemos agradar a Dios y abundar más y más. Eso está en 1 de Tesalonicenses 4:1 y en 1 de Tesalonicenses 4:10 también dice que abundéis en ello más y más. A los filipenses les dijo, y esto pido en oración, Pablo oraba por los filipenses y decía, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. En el momento que nosotros digamos, wow, pero la verdad es que nosotros sí somos increíbles, piadosos y wow, qué clase de obediencia, qué clase de santidad, qué clase de piedad tenemos nosotros. Nosotros deberíamos ganar la medalla de oro en las Olimpiadas de la piedad de la iglesia cristiana. No, hay una demanda constante. Número 2, estas palabras tratan de la eternidad. Por eso esto no puede ser tomado con liviandad y ligereza. Por eso he querido que pausemos en esto. Esto involucra una terrible posibilidad. Estar aquí y no ser de Cristo. Y estar aquí y perderse sin Cristo. Hay muchos que creen que son, pero no son. Número 3. Esto se trata nada más y nada menos que de lo más importante de la realidad objetiva, lo más importante de la existencia humana. Y es la gloria de Dios. Dar fruto, vivir en obediencia, las buenas obras, crecer en el carácter de Cristo, es en última instancia una cuestión de la gloria de Dios. Amado hermano, la gloria de Cristo está en juego cada vez que pecamos. La gloria de Dios es despreciada y deshonrada cuando no obedecemos y no tomamos en serio su palabra y cuando no llevamos una vida de fruto. Así de serio es esto. No podemos tomar esto livianamente y ligeramente. Porque estarás condenado a una vida superficial, a una fe superficial que en última instancia termina siendo una fe que no es fe salvífica.
¿Cuán en serio estimamos la gloria de Dios en las cosas que pensamos, por ejemplo? En lo que sentimos, en lo que deseamos, en nuestras actitudes y motivaciones. Esto se trata de la eternidad y esto se trata de la gloria de Dios. Por eso venimos a la iglesia. Y por eso es importante que nosotros vengamos preparados a la iglesia. Venir orados a la iglesia, con una buena disposición a la iglesia. Porque cuando Dios habla, su pueblo debe escuchar y tomar en serio. Para algunos, que esto es algo trágico, que no abren su Biblia durante la semana. Este momento debe ser: yo necesito centrar mi atención y que Dios tenga compasión de mí, me ayude a tomar esto con la seriedad de vida. Venir aquí, todo lo que hacemos aquí un domingo, es serio, es importante. Por eso no vengas tarde los domingos a la iglesia. Eso no te ayuda. No te ayuda a venir tarde domingos a la iglesia. No solamente es un irrespeto a nuestros hermanos que sirven en el tiempo de alabanza, se preparan, sino es decir a Dios: ¿sabes qué? Yo puedo llegar y no tengo que hacer eso. ¿Así de serio tomas esto? Probablemente para muchos de ustedes este sea el momento más reverente y solemne. Y no debería ser el único momento reverente y solemne. Porque miramos YouTube, miramos las noticias, miramos tantas cosas y nos roban nuestra capacidad de pensar y ponderar esta cosa con la solemnidad de vida. Esto se trata de la gloria de Dios y el hecho de que hay personas en medio de nosotros que se van a perder por la eternidad. Hay jóvenes e hijos nuestros que probablemente se vayan a perder por la eternidad. No que no lo van a aceptar en una universidad, no que no lo van a poner en el equipo, no que se va a molestar porque no le compraste el carro. Eso se va a ir, mi hermano y mi hermana. Hay gente en medio de nosotros que se va a perder por la eternidad. Por eso paramos. Por eso paramos. Por eso no hacemos servicio de 30 minutos. No hacemos servicio de 30 minutos. Eso es lo más trágico. No que te enfermes de COVID. No que te enfermes de COVID. Que tomemos lo eterno y la gloria de Dios como si no fuese suficiente. ¿No es suficiente la gloria de Dios? Debería serlo. Y si no lo es, estamos en problema. Ya sabemos lo que tenemos que orar. Señor, ayúdame. Ayúdame, esto es lo que te voy a pedir. No importa si me va bien el trabajo, no importa si no mejora esta situación. Dame una clase de visión de tu gloria para que esta alma sea sacudida y empiece a dar fruto. Esto no es un juego, mis hermanos. Esto no es un juego. Cristo murió en la cruz del Calvario para que no nos fuésemos al infierno. Quiero terminar diciendo esto. Juan 15 es un llamado y una exhortación a permanecer en Cristo. Es decir, perseverar en dependencia de Cristo para dar mucho fruto para la gloria de Dios. Y es, de acuerdo a este pasaje, por medio de su palabra que Dios nos preserva. Es por medio de su palabra que vemos a Cristo,
que conocemos a Cristo, que tenemos comunión con Cristo y que permanecemos en Cristo. Es su palabra la que debe tomar tu corazón, la que debe dominar tu alma, tus pensamientos e influir en tu voluntad. Confiesa la palabra de Dios. Canta la palabra de Dios. Amados, cuando estemos los domingos aquí, canta. Tu alma lo necesita. Tú necesitas cantar esto. Y tu hermano necesita que tú cantes. Necesita escuchar voces de redimidos que cantan a pesar de sus luchas y problemas. Y Dios puede hacer cosas extraordinarias porque cantamos la palabra. Conversa la palabra con tu familia. Y si esto, amado hermano, amada hermana, es algo extraño, raro, porque nunca lo has hecho, tú necesitas pedirle a Dios: Señor, dame la gracia para traer tu palabra a esta familia, porque esta familia, podemos hablar de un montón de cosas y hay familias que les cuesta romper eso. Hombre, si tu familia no está habituada a esto, tú tienes que romper eso. Aunque tus hijos, que nunca te han escuchado hablar de Dios y de la palabra, te miren raro, míralos raro también. Porque estamos hablando de cosas serias. Y habla de la palabra con tu familia, con tus hermanos, habla la palabra. ¿Leíste algo que te animó, te motivó? Compártelo con los hermanos. No lo pongas en Facebook. No. Llega 15 minutos antes al servicio y llama a alguien, dile: mira, estuve leyendo esto, mira cómo Dios me habló. Escucha la palabra, que se haga parte tuya. Léela, medítala, recítala, obedécela. Deja que ella influya en tus decisiones, que renueve tu forma de pensar. Que ella ejerza su fuerza en tus emociones. Sujétate a ella. Sométete a la verdad de su palabra. Abrázala, mi amado hermano. Mírala. Contémplala. Sé un hombre de la palabra de Dios. Sé un hombre de la palabra de Dios. Si ya te ha dado mucha vergüenza que tu mujer sea la que tome la iniciativa, deja esa vergüenza a un lado y empieza y agarra la Biblia. Hombre, te estoy hablando a ti. Las mujeres quieren que los hombres tomemos nuestro lugar y tomemos liderazgo. No seas gallina, no seas cobarde. No vayas a la playa con tu familia en lugar de venir el domingo aquí a la iglesia. Oh, lo está diciendo por fulanito. Por varios fulanitos lo estoy diciendo. Por varios fulanitos lo estoy diciendo. ¿Cómo tú vas a dejar de venir a la iglesia porque te llegó una tía? Deja a la tía cocinando o tráela a la fuerza aquí. Pero no deje de venir a tu iglesia. Necesitamos escuchar la palabra, mis hermanos. Haz un compromiso y pídele a Dios que te ayude a tomarte de la palabra. Y pídele a Dios, pídele a Dios. Orábamos esto con los jóvenes en el grupo de jóvenes este martes. Que cuando nosotros leamos su palabra, porque el Salmo 1 dice: y en su ley se deleita. En su ley se deleita. Pídele a Dios: Señor, cuando yo vengo a tu palabra, sí, hay veces me aburro, pero está mal que yo me aburra. Está mal que yo me duerma leyendo tu palabra. Ten misericordia de mí. Abre estos ojos que están tan deslumbrados con tantas otras imágenes y menos con tu palabra. Y abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Causa deleite mientras yo estoy leyendo tu palabra. Que tú puedas discernir su verdad. Que sea dulce. Que sea entendida, apreciada. Y mis palabras permanecen en vosotros.
permanecer en mí, dijo Jesús, para dar mucho fruto. Fruto es lo que espera Dios. Fruto es lo que trae gloria a su nombre. Vamos a orar.